Muy buen día a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y en esta ocasión les traigo un video sobre la integración por partes. Entonces este video consiste en ver algo de teoría, es decir, que vamos a ver de dónde sale la famosa fórmula de integración por partes. Y adicional a esto, pues vamos a hacer una serie de ejercicios en la cual aplicamos la fórmula y entendemos cómo se resuelven este tipo de integrales. Entonces, como lo pueden ver aquí en sus pantallas, una de las técnicas de integración más usada es la integración por partes. Y esta fórmula que están viendo aquí se obtiene de integrar la fórmula de la derivada de un producto de funciones. Entonces, si se acuerdan de cálculo diferencial, pues les decían que cuando tenían el producto de dos funciones, pues les decían que tiene que ser la derivada de esto es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces lo que estoy haciendo aquí es que estoy despejando esa primera parte de el primero por la derivada del segundo y la estoy reacomodando para que me quede de tal forma como lo ven aquí, que está la derivada del producto menos el segundo por la derivada del primero. Ahora lo único que tengo que hacer es integrar cada miembro de esta ecuación para obtener esta fórmula que están viendo en la parte de abajo. Entonces tenemos que es la integral de f de x por la derivada de g de x es igual al producto de las dos funciones f y g menos la integral de g por la derivada de f de x. Ahora, como esta fórmula es un poco compleja de memorizar y también algo compleja de trabajar, lo que se hace es que por conveniencia se dice que u sea f de x y que v sea g de x. Entonces, si nosotros derivamos la u y la v, tenemos pues las derivadas f' y g' de x respectivamente. De modo que la integral de u de v es igual a u por v menos la integral de v por du. Ahora esta fórmula, la mnemotecnia que se utiliza para recordarla es la que están viendo aquí. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Esa es la famosa mnemotecnia que se utiliza para esta integración por partes. Ahora, aquí la pregunta importante, más que si las vacas visten de uniforme o no, es cuál va a ser u y cuál va a ser v cuando yo tenga una respectiva integral. Es decir, cómo le voy a hacer para elegir cada una de estas dos funciones. Bueno, para eso tenemos que utilizar una regla que se llama hilate. Entonces aquí nos dice la prioridad para elegir a u, es decir, la función que se va a derivar, se da por la regla hilate. Entonces recordando que esto, la fórmula que acabamos de ver de u y v, la u vamos a darle prioridad primero a lo que son las inversas trigonométricas, es decir, todas las funciones que tengan el arco, es decir, funciones como el arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcosecante, arcocosecante, arcocotangente. Bueno, esas inversas trigonométricas son las que se le dan prioridad al momento de elegir la u. En el caso de que no tengas inversas trigonométricas, vas a elegir logaritmos naturales. Después, si no hay logaritmos, vas a elegir las que sean algebraicas. Las algebraicas se refiere, o entiéndase, funciones polinómicas, que son funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, etcétera, etcétera. Si no hay algebraicas, aquí pues serían trigonométricas, seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, y finalmente se elige la función exponencial como la última en darle prioridad a la función que se va a derivar. Entonces, si ustedes siguen esta regla, van a poder elegir con facilidad la u y van a ver que la resolución de estos problemas de integración pues va a ser muy sencilla. Entonces, a continuación vamos a ver una serie de ejemplos en la cual vamos a aplicar la fórmula de integración por partes y vamos a aplicar este criterio del hilate para encontrar los resultados de las integrales. Muy bien, entonces en este primer ejercicio nos dice que tenemos que resolver la integral de x por el logaritmo natural de la x. Entonces, recordando lo que acabamos de ver hace un momento, aquí la regla del hilate nos dice que tenemos que darle prioridad al logaritmo natural. Entonces, sea u el logaritmo natural de x y sea dv, vamos a ponerlo aquí como dv, va a ser x
de x. Ahora hay que recordar que cuando se hace la integración por partes, un término se va a derivar y el otro se va a integrar. Entonces es bien importante que le pongan el dx para que este pueda integrarse. De lo contrario, pues no se puede integrar. Entonces si ustedes derivan ese logaritmo natural, lo vamos a ponerlo como du, esto va a ser igual a dx entre x. Y si ustedes integran lo que es la v, aquí les va a quedar x cuadrada entre 2. Ahora, para fines de hacer la u y la v, aquí pues es muy importante que no le pongan el más c. El más c pues lo van a tener ya al final que hagan el procedimiento. Ahora vamos a aplicar la fórmula de u por v. Entonces recordemos que es u de v igual a u por v menos la integral de v de u. Y listo, ahora solamente tenemos que reemplazar aquí en la fórmula para que ustedes me puedan decir cuánto es el resultado de la integral. Entonces esto quiere decir que la integral de x, logaritmo natural de x debe de ser igual a u. Recordamos quién es u, que es el logaritmo natural de x, que multiplica a x cuadrada entre 2 menos la integral de x cuadrada entre 2 por dx en x. Ahora, cuando ustedes hacen la sustitución en la fórmula, pues obviamente tienen que resolver la integral que les queda aquí. Y claro, van a reacomodar este producto para que sea más cómodo, más fácil de ver. Por lo tanto, primero reacomodando este producto, sería x cuadrada logaritmo natural de x entre 2. Y aquí vamos a ver primero el álgebra. Entonces si tenemos x cuadrada arriba y una x abajo, bueno, pues este cuadrado va a ser divisible con este de aquí. Nos va a quedar una sola x. Por lo tanto, lo que estamos resolviendo aquí es la integral de x entre 2 de x. Y resolviendo aquí esta integral por las técnicas que hemos visto en anteriores ocasiones, pues esto nos va a quedar una x cuadrada entre 4. Entonces vamos a ponerle aquí el resultado final de esta integral, x cuadrada entre 4. Y no olviden que pueden ponerle, o que deben de ponerle, la constante de integración. Muy bien, entonces en este siguiente ejemplo nos dicen que tenemos que resolver la integral de x por el coseno de x. Entonces aquí nuevamente pues tenemos que aplicar el criterio de Lilate. Y el criterio de Lilate nos dice que para cuando tenemos funciones que son las polinómicas, que en este caso es una x, y lo que es trigonométricas, pues tenemos que darle prioridad a este polinomio o algebraico. Entonces, por lo tanto, la función que se va a derivar va a ser la x. Entonces vas a escribir que esto es una x. Y la función que se va a integrar va a ser el coseno de x. Y no olviden que le deben de poner este de x para que puedan reintegrar este de aquí. Ahora vamos a derivar la u. La u, pues aquí la derivada pues va a ser un dx. Y la v tenemos que integrar lo que es la función coseno. Y esta pues ya saben que es una integral básica que deben de recordar. Entonces la integral de coseno va a ser el seno de x. Ahora nuevamente pues tenemos que aplicar la fórmula que vimos anteriormente. Entonces esto pues ya saben que pues es la integral de u de v. Esto es u por v menos v de u. O un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, ¿verdad? Pero bueno. Entonces vamos a reemplazar lo que tenemos. La integral de x coseno de x, y aquí con su dx, debe de ser igual a u por v, que esto es x por el seno de x, menos la integral del seno de x de x. Y finalmente, bueno, pues debemos de reacomodar, hacer el álgebra, de acomodar este producto que en este caso pues ya está de fácil lectura. Y esta integral pues debemos de resolverla. Entonces también la integral de seno pues es una integral básica que también deben recordar.
y esto es igual a menos coseno. Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado cuando van a ponerle ese menos, porque este menos que está aquí es el de la fórmula, es este de aquí. Ahora, si la integral te dice que aquí el resultado es el menos coseno, pues hay que considerar ese menos, ¿verdad? Obviamente, nada más hay que tener cuidado con ese tipo de detalles y pues irse despacito para que no se pase el error del signo. Ahora, menos por menos pues les va a dar más, y tenemos que esto es x por el seno de x más el coseno de x más la constante de integración. Y en este contexto, esta sería la respuesta a este problema. Ahora, algo que deben de recordar también es que cuando ustedes tienen una función, por ejemplo, que es algebraica, una x lineal, cuadrática, cúbica, la potencia que sea, y tienen una función trigonométrica, el truco aquí, o más, bueno, adicional al ilate, es que ustedes tienen que ir bajando la potencia de la x. Entonces, si ustedes hubieran dicho, oye, pues es que derivo coseno y integro la x, pues la potencia de la x sigue subiendo y pues la integral sí va a ser más compleja. Entonces aquí también hay que recordar que cuando es este tipo de casos, la potencia de la x va bajando, y adicional el recordar la técnica del ilate para integrar estos ejercicios. En este siguiente ejercicio nos dicen que debemos integrar la arcotangente de x. Y aquí la confusión principal, o lo que muchos alumnos tienen la duda, es: oye, pero si solamente tengo la arcotangente, pues ¿qué más integro? Porque tú me dijiste que esto era producto de dos funciones. Bueno, cuando son integrales de este tipo, lo que nosotros vamos a considerar en u y en v sería la arcotangente, que es lo que tenemos aquí, y la otra que vamos a considerar es el diferencial. Entonces, cuando nosotros pongamos ahí en la sustitución de u y v, tenemos que considerar las dos para que pueda salir la técnica y podamos encontrar un resultado a esta integral. Entonces, nuevamente, aquí seguimos el ilate, y la prioridad es siempre darle a la inversa trigonométrica. Por lo tanto, la u va a ser igual a la arcotangente de x, y db va a ser ese elemento diferencial que tenemos aquí. Ahora, si nosotros derivamos la arcotangente, si ustedes se hacen todo lo de la función inversa, derivan implícitamente y demás, pues esto ya saben que es dx entre x cuadrada más 1. ¿Okay? Y la integración aquí de la dx, bueno, pues esto nos va a dar que es la x. Ahora, en el caso de que no recuerdes cómo derivar un arcotangente, bueno, pues voy a hacer brevemente el apartado. Recuerda que si tú tienes una función trigonométrica inversa, por ejemplo aquí, nuevamente el ejemplo del arcotangente, para que tú puedas derivar esto, tienes que decirme primero la inversa, tangente de y. Y esto pues va a ser x. Este de aquí se deriva implícitamente diciendo que es derivada de tangente secante cuadrada. Y luego por regla de la cadena, esto es de y en de x, y la derivada de x pues es un 1. Ahora, de aquí se despeja esa derivada implícita, diciendo que esto es así. Y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar una identidad trigonométrica de la secante cuadrada. Entonces, tienes que recordar, en el caso de esto, que tangente cuadrada más 1 es secante cuadrada. Entonces hay que decirle así: tangente cuadrada de y más 1 es la secante cuadrada. Que eso sale de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Bueno, pues ahí tienes que dividir ese entre coseno y obtienes este de aquí. Ahora, de esta vas a reemplazar diciendo que es tangente cuadrada de y más 1. Y de lo que ya tienes arriba, sabes que tangente de y es igual a x. Por lo tanto, esto es igual a 1 entre x cuadrada más 1. Así es como se deriva la arcotangente. ¿Okay? Ya se deriva implícitamente, y luego ya pues esto es lo que se va a poner aquí en la sustitución.
Ahora, regresando aquí al ejercicio de cálculo integral, nosotros sabemos que esto, aplicando la fórmula integral u por dv es igual a u por v menos la integral v de u. Y aquí esto quiere decir que la integral del arco tangente de x es igual a x arco tangente de x. Aquí ya lo reacomodé de esa manera. Y vamos a integrar lo que es la v, que es la x, de x entre x cuadrada más 1. Y esta que tenemos aquí, la tenemos que resolver utilizando lo que es la técnica de sustitución. ¿Por qué voy a utilizar la técnica de sustitución? Porque ahí yo estoy viendo que la derivada de x cuadrada más 1 la tengo en la parte de arriba. Entonces, claro, me está faltando un 2, pero al final de cuentas la derivada la tenemos por ahí. Entonces voy a borrar un poco la parte que tenemos acá de la derivada para escribir esta resolución de la integral. Entonces vamos a borrar un poco aquí. Entonces vamos a resolver esta integral aquí. Esto es x de x cuadrada más 1. Entonces, para la técnica de la sustitución, recordar, hay que buscar la derivada. Si tenemos que u es x cuadrada más 1, entonces al momento de derivar, esto va a ser 2x de x. Y si nos fijamos en la integral, aquí pues ya tenemos lo que es la derivada. Sin embargo, nos está faltando un 2 aquí para que du esté completa. Y si le vamos a agregar un 2, bueno, pues vamos a ponerle un medio afuera. Entonces, de tal manera que aquí en la integral, este de aquí va a funcionar como du. Y el de abajo pues va a funcionar como la u. Y esto es un medio la integral de u en u. Y esto se resuelve como un medio el logaritmo natural de la u más una constante. Y recordando que hay que regresarnos de u a x, pues esto es x cuadrada más 1 y más c. Entonces la integral del arcotangente de x es igual a x arcotangente de x menos un medio del logaritmo natural de x cuadrada más 1 más la constante de integración. Entonces de esta manera resolveríamos esta integral. En este siguiente ejercicio nos piden resolver la integral de e a la x por seno de x. Entonces, recordando lo que es ILATE, nos decía que la función exponencial es la que tiene la última prioridad al momento de elegir la u. Por lo tanto, para elegir la u, vamos a decir que sea el seno de x y db va a ser igual a e a la x de x. Entonces, recordando las derivadas, la derivada de seno es la función coseno. Y recordando que en una función exponencial, cuando tú le integras o le derivas, sigue siendo la misma función exponencial. En este contexto. Ahora, la fórmula de la integración por partes, pues nos dice que esto es la u por v menos la integral de v de u. Entonces, la integral de e a la x seno de x, esto va a ser igual a ¿quién es u por v? Bueno, pues sería la función exponencial por el seno de x menos la integral de la función exponencial por lo que es la derivada, que es el coseno de x de x. Y aquí hay que volver a resolver esta integral, pero esta integral nos dice que es con coseno. Ahora hay que seguir el mismo procedimiento. Entonces vamos a repetir lo que es la sustitución. Entonces vamos a decirle aquí que esto es u igual a coseno. Si derivamos el coseno, pues esto nos va a dar menos seno por dx. Y luego acá vamos a tener lo que es el db. Entonces db es igual a la misma función exponencial. Y la integral de esto pues viene siendo la misma. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes integren otra vez
lo que tenemos por ahí, y esto lo voy a escribir desde la parte de e a la x seno. Nosotros tenemos que en este contexto, y aquí le ponen un paréntesis, u por v es e a la x coseno de x, y luego menos la integral de e a la x por menos seno de x de x. Lo hago de esta manera porque nuevamente aquí hay que ser muy cuidadoso con los signos. Entonces este signo es el que tenemos de acá, luego este signo es de la misma fórmula que tenemos acá, que se aplica nuevamente, y este tercer signo, que lo voy a pintar aquí de amarillo, pues ese es de la derivada. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con todo lo que son los signos. Ahora, nótese que aquí en la integral que estamos resolviendo tenemos que esta integral va a estar acá. Entonces voy a reescribir esto correctamente considerando todos los signos que tenemos, y aquí nos quedaría de la siguiente manera: es e a la x por el seno de x, que va a ser igual a e a la x por el seno, menos e a la x coseno de x, y luego consideramos menos por menos, el menos de amarillo por el de azul te da positivo, ese positivo por este de rojo nos daría negativo. Entonces tenemos menos integral de e a la x seno de x de x. Y fíjense que tenemos integral igual a integral, por lo tanto tenemos que agrupar las dos integrales, es decir, que este de aquí lo vas a agrupar con este de acá, por lo tanto este pasa del otro lado como positivo. Entonces vamos a poner aquí la flecha de que va al otro lado, y tendríamos dos veces la integral. Entonces sería integral de e seno de x más la integral de e a la x seno de x, y esto pues sería lo que tenemos acá de arriba. Entonces yo lo voy a copiar, entonces selecciono control C, control V y lo acomodo. Con el poder de la edición pues lo acomodo aquí, ustedes pues lo tendrían que escribir ahí a mano. Pero bueno, entonces ¿qué es lo que pasa? Que aquí, nuevamente poder de la edición, voy a copiar y pegar. Yo tendría dos veces la integral, entonces nos queda un 2 aquí, y ese 2 va a pasar dividiendo a esto que tenemos del otro lado. Entonces por lo tanto, poder de la edición, listo, y nos queda que esto pues va a estar dividido entre 2 y entre 2. ¿Qué más podemos hacer aquí? Bueno, lo que podemos hacer aquí es que podemos sacar bueno, y no olviden también que tenemos que agregarle la constante. Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Podemos sacar de factor común esa función exponencial entre 2 para decir que esto es igual función exponencial entre 2 que multiplica al seno de x menos el coseno de x más la constante de integración. Y de esta manera encontraremos el resultado de esta integral. Ahora, como en esta integral estamos teniendo que es integral igual a integral, y tenemos que pasar la que tenemos a la derecha a la izquierda, a esto se le conoce como integración por parte cíclica, ¿okay? Porque estás generando la misma integral y esa pues la estás agrupando para sacar una constante, que en este caso fue el 2, y ese 2 pues pasaría dividiendo a lo que tengamos en el resultado. En este siguiente ejemplo nos dicen que tenemos que integrar el logaritmo de x que va al cuadrado. Entonces me están diciendo que toda la función va al cuadrado. Por lo tanto, nosotros, nuevamente como en el caso del arco tangente, tenemos que considerar 1 a este logaritmo y 2 a este de x. Por lo tanto, al momento de hacer el cambio de las variables, pues tenemos que decir que u sea igual al logaritmo al cuadrado. Vamos a considerarlo tal cual. Y db sería dx. Ahora, al momento de derivar esta función de u, vamos a utilizar la regla de la cadena. ¿Se acuerdan la regla de la cadena que dice que es? Primero bajamos el exponente, nos queda el 2. Multiplica
a este logaritmo. Al exponente se le resta 1, entonces 2 menos 1 sería un 1 que tendríamos por aquí. Y vamos a multiplicar por la derivada de lo que está aquí adentro, en este caso el logaritmo, y sería dx entre x. En el caso de la db, la integral sería v igual a x. Vamos a ahora acomodar esto en la fórmula de integración por partes. Entonces recuerden, nuevamente, soy muy insistente aquí al escribirla, pero pues vamos a ponerla. Entonces aquí sería u por v menos la integral v de u. Ahora, eso quiere decir que la integral de ese logaritmo de x que va al cuadrado es igual a poner x por el logaritmo de x que va al cuadrado menos la integral x que multiplica a 2 logaritmo natural de x por dx entre x. Y si se fijan aquí, bueno, pues esa x es divisible, entonces cancela la x y cancela la x, y tenemos que integrar esta función que nos queda de este lado. Entonces solamente sería hacer la integral de ese logaritmo natural. Ahora, nuevamente, lo que está pasando aquí al final del día es que le estás bajando la potencia a ese logaritmo. Entonces estás integrando de la potencia n, por ejemplo, puede ser cuarta, luego integras cúbica, luego cuadrada, luego lineal, hasta que lo bajes y termines. Entonces, nos está quedando integrar ese logaritmo natural de x. Voy a hacerlo aquí en la parte de abajo de color azul. Bueno, aquí está bien. Entonces, es logaritmo natural de x de x. Y es exactamente lo mismo, porque van a decir que es u el logaritmo y db igual a dx. Y luego es du igual a dx entre x. Y la integral aquí pues va a ser una x. Por lo tanto, al momento de integrar, pues esto sería u por v, que es x logaritmo de x, menos la integral de x de x y x. Entonces se les va a cancelar este de aquí con este de aquí, y el resultado de esta integral nos quedaría x logaritmo de x menos lo que es otra x más una constante de integración. Y esto de aquí es lo que va en la parte de arriba. Entonces, si me están diciendo en el caso anterior, voy a poder de la edición copiar esto de acá y lo muevo para acá. Y esto pues voy a reacomodarlo un poco, darle un poco de orden para que esto se vea más agradable. Aquí está. Entonces este voy a ponerlo aquí y voy a sacar ese 2 afuera de la integral. Entonces esto ya no, le vamos a quitar los corchetes. Esto es 2 veces la integral logaritmo natural de x, y este pues vamos a ponerlo más cerca. Ahí está, perfecto. Entonces, si me están diciendo que el logaritmo, la integral de este logaritmo es todo esto, pues entonces sería poner lo que tenemos acá menos 2 veces x logaritmo natural de x menos x, y aquí la constante de integración la pueden poner de este lado. Y listo, de esa manera pues ya resolvemos lo que es la integral. Ahora pueden desarrollar ese 2 si quieren poner todo, lo pueden agrupar con cada uno de estos términos, que esa sería otra manera de expresar el resultado. O bien, si quieren sacar de factor común lo que es la x, pueden decirme, pues es una x que multiplica a todo esto menos 2 logaritmo natural menos 2, y aquí la constante. Entonces ambas formas son maneras alternativas de expresar el mismo resultado final que obtuvimos en esta parte de acá. Entonces nuevamente, lo que está pasando aquí con este logaritmo natural al cuadrado, si se fijan, es que tenemos el logaritmo al cuadrado. Al hacer integración por partes queda este cuadrado y luego te queda lineal, y luego te integras este logaritmo lineal por partes
y otra vez pues tendrías lo de aquí, y solamente es volver a poner el resultado aquí en la integral. En este ejemplo ahora nos están diciendo que tenemos que integrar x por e a la 3x de x. Entonces, si vamos a hacer esto por integrales por partes, recuerden que la prioridad para decir quién es la u, pues es decir que es la algebraica. Entonces en este caso pues es la x. Y en este caso db va a ser igual a e a la 3x de x. Ahora la du pues está fácil, es de x. Y luego la v, pues tenemos que considerar ese 3 que está en la función exponencial. Entonces aquí recordándoles que la integral de una función exponencial elevado a una constante por x sigue siendo la función exponencial, pero hay que considerarle esa constante. Entonces vamos a ponerlo aquí y vamos a hacer un cambio de variable que sea el 3x, y du es igual a 3dx. Entonces, como me está faltando un 3 por ahí, yo tengo que agregarle el 3 y poner un tercio o 1 entre 3 aquí afuera de la integral para que no se afecte. Por lo tanto, ya que lo tenemos así, ahora sí podemos decir que esto es la integral de un tercio por e a la u de u, y esto es un tercio e a la u más la constante, y esto es un tercio de e a la 3x más la constante, obviamente. Entonces, para fines de integrales de por partes, vamos a ponerle un tercio de e a la 3x. Y ahora sí, pues vamos a aplicar la fórmula de integrales por partes. Entonces esto es x a la e3x, u por v, bueno, pues esto sería un tercio de x e a la 3x, menos, ponemos la integral, un tercio de e a la 3x por el dx. Ahora tenemos que integrar otra vez lo que es este de aquí. Entonces vamos a sacar ese un tercio fuera de la integral. Aquí muy recomendable es que las constantes que se les genere aquí, sáquenlas, porque luego de repente pueden tener integrales aquí un poco más complejas que pueden ser cíclicas o demás. Entonces aquí la idea es que traten de dejar esto así. Y nuevamente tenemos que repetir el procedimiento. Aquí ese e a la 3x, bueno, pues lo estamos viendo acá, y nos volvería a quedar el mismo resultado que hicimos anteriormente. Entonces esto es un tercio que multiplica al otro un tercio que te va a quedar de aquí por e a la 3x más la constante. Y finalmente, bueno, pues esto es un tercio x e a la 3x menos un noveno e a la 3x más la constante. En este otro ejemplo nos dice que tenemos que hacer la integral de x por el coseno de 2x. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es nuevamente aplicar la regla del hilate y decir que se va a derivar la x. Entonces vamos a poner u igual a x y du igual a dx, y la v, que es el coseno de 2x de x. Ahora este de aquí, para el momento en que nosotros lo queramos integrar, se puede integrar haciendo una sustitución, diciendo que esto es u igual a 2x y du es igual a dx. Bueno, 2dx mejor dicho. Entonces nos está faltando un 2 por ahí que lo tenemos que completar al momento de hacer la integral. Entonces ponemos el 2 y dividimos entre 2 para que nos quede el diferencial completado. Finalmente, en esta integral, bueno, pues nos va a quedar un medio, la integral del coseno de u, y este de aquí se resuelve diciendo que es un medio el seno de u más una constante, que esto pues es un medio el seno de 2x más la constante. Entonces ese es el que va en la parte de acá, un medio del seno de 2x en la v. Ahora, aplicando lo que es la fórmula de integración por partes, nos dice que la integral de
x coseno de 2x de x debe de ser igual a u por v. Bueno, sería x entre 2, el seno de 2x, menos la integral de 1/2 seno de 2x por dx. Entonces, en este contexto también tenemos que integrar lo que es ese seno de 2x. Por lo tanto, voy a ponerlo al otro lado de color verde. Sería integral de seno de 2x de x, y se resuelve de una manera similar, diciendo que es u igual a 2x y du es 2 de x. Por lo tanto, tenemos que ponerle un 2 en la parte de adentro y un medio en la parte de afuera. Se completa el diferencial y ahora pues tenemos lo siguiente. Sería un medio la integral del seno de u de u. Luego al momento de integrar, recuerden que esto pues nos quedaría negativo. Sería menos un medio el coseno de u más la constante, y sería menos un medio el coseno de 2x más la constante. Ahora, ese menos tienen que considerarlo con el menos que traen de la parte de acá de la fórmula. Entonces, si tienes el negativo y luego acá tienes el 1/2, bueno, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Va a ser menos 1/2 que multiplica a menos el otro 1/2 coseno de 2x más la constante. ¿Qué nos va a quedar aquí? Nos queda que esto es igual a x entre 2 seno de 2x, menos por menos nos va a dar más, 1/2 por 1/2 nos va a dar 1/4, coseno de 2x más la constante. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado al momento de que vayan a agrupar lo que es los resultados de las integrales. Entonces hay que considerar todos los menos. Recuerden que este menos es el que viene de la fórmula de integración por partes, y recuerden que este otro menos es el que viene de la derivada. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Y también las constantes. Esta constante es la que se generó cuando aplicaste la fórmula por primera vez, y esta otra constante es la que te sale cuando tú estás derivando por segunda vez, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de detalles. Y finalmente, en este último ejercicio vamos a resolver la integral de x por secante de x por tangente de x. Entonces, siguiendo el criterio del hilate, tenemos que decir que u es igual a x y du es igual a dx. Ahora vamos a integrar lo que es secante de x por tangente de x y el de x. Este de aquí, al momento de integrarlo, es una integral básica, porque esto es la derivada de la función secante de x. Entonces, si recordamos las derivadas, al derivar secante obtenemos esto, y al integrarlo, bueno, pues vamos a regresar a esta función original. Aplicando la fórmula de u por v y todo lo que hemos visto a lo largo del video, pues entonces nos dice que la integral de x secante de x tangente de x es igual a u por v, que esto es x secante de x, menos la integral de la secante de x de x. Ahora, esta integral de la secante de x se tiene que resolver por una técnica, llamémoslo un poquito más complicada. Que esa técnica es, estrictamente hablando, fracciones parciales, que eso pues le podemos dedicar un video más adelante, pero aquí si nos vamos a lo que es lo básico de integrales por partes, vamos a decir que esto es el logaritmo de la secante más tangente. Entonces, para que puedan ver ese logaritmo, vamos a utilizar el método fácil de la resolución de esta integral. Entonces, cuando tenemos esta integral, lo que se hace es que el método fácil, es decirte, vas a agregarle secante de x más tangente de x, y esto lo vas a dividir también entre lo mismo que tienes en la parte de arriba, secante de x más tangente de x. Cuando resuelvan esta operación,
les va a quedar que en la parte de arriba secante cuadrada más secante de x tangente de x. Y en la parte de abajo pues vamos a tener lo que es secante de x más tangente de x por dx. Y si se fijan, las derivadas están ahí porque la derivada de tangente es secante cuadrada y la derivada de secante es secante por tangente. Por lo tanto, haciendo este método fácil, tendríamos que la integral de secante es igual a logaritmo natural de secante de x más tangente de x, más una constante, obviamente. Entonces vamos a regresarnos a la parte de aquí arriba, donde tenemos lo que es la función original. Entonces esto vamos a copiarlo, lo pegamos, poder de la edición, yo lo voy a acomodar aquí en la parte de abajo. Y finalmente vamos a borrar aquí y escribimos lo que es el resultado de la integral. Logaritmo natural de la secante de x más tangente de x más una constante. Y de esa manera ya encontraríamos el resultado de esta integral. Y con esto llegamos al final del video. Muchas gracias por su atención. Si el video les gustó, no olviden dejar un like, no olviden suscribirse al canal, compartir esto con un amigo. Eso me ayudaría a seguir creciendo en esta plataforma. Y continuar con esta labor de hacer videos de cálculo, matemática, estadística y pues todo lo relacionado a ingeniería. Entonces, muchas gracias nuevamente. Nos vemos en el siguiente video.